Bienvenidos mis hermanos, aquí estamos una vez más para seguir adelante en este gran curso acerca de la capacitación de los ancianos. Y bueno, ya hemos estudiado dos de las tres categorías de información. Al principio dijimos que íbamos a estudiar primeramente carácter, empezamos con carácter, estudiamos todos los textos, casi todos los textos en las cartas pastorales donde Pablo está enseñando a Tito y a Timoteo acerca del tipo de hombre, el tipo de carácter que el hombre debe de tener si va a ocupar este oficio. También estudiamos las competencias, es decir, Pablo dice que por lo menos el anciano debe de tener el don de enseñar. Pero también entendemos bíblicamente cuando examinamos todo el cuerpo de material en el Nuevo Testamento, los santos también hacen otras cosas. Sí enseñan, pero oran, practican la hospitalidad, evangelizan, etcétera, etcétera. Y algunos, dice la Biblia, administran y administran bien. Entonces ya cubrimos todo este material. Pero ahora llegamos a la tercera categoría, que en verdad es el fundamento de todo, la palabra de Dios. Y vamos a profundizarnos en los conceptos bíblicos, un resumen de la sana doctrina bíblica, y en este caso, la teología que se encuentra en lo que se llama la Confesión de Fe Westminster. Es decir, la gran parte, la mayoría de las iglesias reformadas tienen como su constitución la Confesión de Fe Westminster y el catecismo menor y el catecismo mayor. No es decir que creamos que estos documentos tienen la misma inspiración de lo que tiene la Biblia, pero nosotros en general creemos que estos documentos son fieles a al sistema de doctrina que la Biblia enseña. Entonces, en esta parte del curso vamos a exponer cada uno de los 33 capítulos de la Confesión de Fe Westminster. Y bueno, entonces será un poco largo todo esto, pero yo creo que valdría la pena porque si una persona va a ser responsable de la dirección teológica de la iglesia, debe de familiarizarse con lo que es un resumen bíblico de lo que la Biblia enseña acerca de la sana doctrina. Muy bien, para hablar de algunas palabras de introducción, quisiera mencionar los distintivos de esta presentación o de este sistema de teología. Pero antes de empezar, por favor, vamos a orar. Gracias, Padre, por darnos una oportunidad más para reunirnos en el nombre de Cristo. Gracias por llamarnos a ser salvos, a ser tus hijos. Gracias por llamarnos, algunos de nosotros, a enseñar como ancianos docentes, como pastores de la palabra de Dios. En esta clase te pido que nos guíes por el Espíritu Santo para que nosotros entendamos con claridad lo que la Biblia enseña acerca de sí misma, o es decir, acerca de la autoridad de la palabra de Dios. Te pido que me guíes, que me ayudes, que me llenes, que me des palabras para que los estudiantes reciban lo que tú quieres que tengan. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hablando de una visión teológica general, yo creo que tenemos dos distintivos en nuestro sistema reformado. Y uno cabe bajo la categoría de epistemología, es decir, esta palabra, sofisticada, quiere decir nada más, ¿cómo es que nosotros sabemos lo que decimos que sabemos? Entonces, ¿cuál es nuestra autoridad suprema?
Bueno, entonces ustedes ya saben, ¿verdad? Nosotros decimos con confianza, con claridad, que la Biblia es la palabra de Dios y no hay otra autoridad encima de la Biblia. Y tampoco nos dice que no vayamos a otras fuentes en la naturaleza, en la creación, a otras ciencias para poder obtener conocimientos de Dios, porque Dios se ha revelado en todo lo que Él ha creado y por supuesto que sí, vamos a ir a otras fuentes. Pero ninguna fuente queda encima de la Biblia. Es decir, la Biblia es el árbitro. La palabra de Dios es el árbitro. Evaluamos todo a la luz de la palabra de Dios. Nosotros sí estudiamos la tradición, pero no confiamos en la tradición como nuestra autoridad superior. Entonces vamos a estar estudiando la tradición reformada, pero vamos a estar examinando cada párrafo de este libro a la luz de la palabra de Dios. Y por eso hay un montón de textos que hemos expuesto en este documento, en las notas de la clase. Pero al fin de cuentas, podemos estar equivocados en algún sentido, en algunas áreas, no creo en muchas, pero mi punto es que todo tiene que ser juzgado, evaluado a la luz de nuestra suprema autoridad. Ningún hombre representa incondicionalmente, absolutamente, la interpretación correcta de la Biblia. Ningún profeta moderno, como los que tienen las sectas falsas, tampoco. Y también en el mundo evangélico tenemos que tener cuidado de ser guiados por otras cosas o de determinar la voluntad de Dios por cosas más subjetivas, en vez de en verdad profundizarnos no solo en la ética de la Biblia, es decir, en las leyes morales de la Biblia, porque uno queda ignorante en un montón de áreas que tienen que ver con la voluntad de Dios, y por eso tenemos que estudiar, por ejemplo, la poesía bíblica, la sabiduría bíblica, y también después de formar un buen juicio, tomar decisiones por fe, después de tomar en cuenta toda la enseñanza bíblica. Ningún sueño también lleva a autoridad absoluta. Ninguna impresión del Espíritu Santo me puede guiar, pero mis emociones también pueden equivocarse. Entonces, por favor, vamos a tener cuidado de no ir a ninguna autoridad encima o más allá o sustituido por lo que la Biblia enseña. Porque yo puedo dar un montón de ejemplos en mi vida pastoral de personas que han dicho que el Espíritu Santo me guió a hacer esto o me dijo que debo hacer esto. Entonces, y en muchos casos, esas decisiones estaban totalmente en contra de lo que la Biblia enseña. No, por favor, hermanos, nuestra epistemología es: sabemos lo que sabemos porque Dios lo ha dicho en su palabra perfecta. Muy bien, entonces el otro punto de distinción es en el área de la salvación o soteriología. Entonces, son varias ramas de la iglesia que determinan o que exponen la manera en que nosotros recibimos la gracia de Dios. Es un punto sumamente importante porque, hermanos, ¿cómo es que nosotros recibimos la gracia salvadora o cualquier gracia de Dios? Por medio de los santos, ¿verdad? Por medio por hacer buenas obras, ¿no? No, recibimos la gracia por medio de la fe. Entonces, es decir, ¿cómo recibo nosotros la justificación? ¿Es por obras? Falso. ¿Es por una mezcla de fe y obras como enseñan los catecismos católicos? Dícense, la justificación es por fe, pero hay que ir al siguiente capítulo. No, es que las obras también contribuyen. Entonces, pobre de Cristo no es suficiente para salvarme. Entonces, tengo que ayudarle a Cristo a salvarme. Tengo que contribuir mi parte, mis obras salvíficas a la obra de Cristo. Qué tontería, perdóname, pero es una estupidez.
No, tengo que contribuir los méritos míos. Qué barbaridad. No, tengo que contribuir los méritos de los... Por favor, entonces, Cristo es tan débil que no es suficiente Él para poder salvarme. La Biblia enseña con claridad que la salvación viene del Señor. El Señor es el Salvador. David Morán no es el Salvador. La iglesia no es el Salvador. Ningún mérito humano es el Salvador. No puedo también participar o recibir méritos de ningún ser humano para poder ser salvo. Solo el mérito perfecto de la vida y de la muerte de Jesucristo es lo único que me salva. Y la obra salvadora, redentora de Cristo es recibida únicamente por fe. Ok. Entonces, algunos aún en el mundo evangélico enseñan que las obras no son necesarias. Entonces, la justificación en este caso es por fe menos obras. Bueno, yo creo en Cristo, es suficiente. No importa cómo vivo. No, la Biblia no enseña esto tampoco. Como Martín Lutero dice que la justificación sí es solo por fe, pero no es por fe que queda solo. Entonces, la fe genuina, la fe verdadera, me lleva a entrar en unión con Cristo. Y por medio de mi unión con Cristo, esta unión resulta en una vida de buenas obras. Tiene que ser así. Si no es así, la fe no es genuina y no soy salvo. Entonces, la obra no me salva. No voy al cielo por hacer buenas obras, pero tampoco voy al cielo sin buenas obras. Es que mi fe genuina en Jesucristo siempre producirá buenas obras, si no, no es fe genuina. Y Pablo enseña esto con claridad en Efesios 2, versículos 8, 9 y 10, porque al final somos la creación de Dios, hecha para hacer buenas obras que fueron creadas de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Somos justificados solo por gracia a través de una fe viva, solo en Cristo, que siempre produce fruto. El fruto de la fe siempre son las buenas obras, el fruto del Espíritu Santo, el fruto de la obediencia. La obediencia mía no me salva, pero mi fe genuina en Cristo siempre produce obediencia. Muy bien, entonces, hablando de diferenciación entre varios sistemas, tocamos en breve, no profundamente porque no tenemos tiempo, pero en breve, ¿cuál es la distinción entre el sistema de catolicismo, dispensacionalismo o teología carismática o el movimiento de fe? Es decir, el evangelio de prosperidad, o name it, claim it, nombrarlo, clamarlo. Bueno, catolicismo, aunque compartimos mucho en común acerca de varios puntos de doctrina, tal como la Trinidad, vamos a lo mismo con concilios que desarrollaron estas doctrinas, la deidad de Cristo, la doble naturaleza de Cristo, etcétera, etcétera. Entonces tenemos en común esta doctrina con la Iglesia Católica, pero donde empezamos a separarnos es en el área principalmente en dos áreas. La autoridad. ¿Cuál es la autoridad en el sistema católico? El Papa, o es decir, en un término general, será la tradición de la Iglesia, que incluye algunas de las enseñanzas de los obispos y los papas. Y entonces ellos consideran esa tradición como una continuidad de la revelación de Dios. Entonces hay que respetar, reverenciar esa tradición igual a lo que nosotros reverenciamos la autoridad de la Biblia, y los catecismos católicos sí enseñan esto. Y obviamente una gran desviación doctrinal ocurre principalmente por esa diferenciación, por ir a la tradición y hacerla
una autoridad igual a la de la Biblia. Entonces, como ya mencionamos en el punto anterior, la posición oficial de la Iglesia católica romana, es decir, la justificación sí es por fe, pero por fe más obras. Entonces apropiamos la gracia en parte por los méritos de nuestras propias obras. Y dispensacionalismo, aunque tenemos mucho en común con ellos, es decir, una elevada visión de las Escrituras, cero por la evangelización. Bueno, ya estudiamos todo esto en un curso completo que se llama la teología del pacto. La teología reformada ve un mayor sentido de continuidad entre los pactos y enfatiza que solo hay un pueblo de Dios y un plan y programa de Dios para su pueblo. Una extensión del dispensacionalismo que vemos muchísimo hoy en día es el sionismo. Es la implicación lógica de este punto de vista. Tiende a naturalizar y militarizar las profecías de la Escritura, donde la teología reformada o del pacto ve un verdadero pueblo espiritual, como Pedro enseña la nación santa, de corazón circuncidado, la única nación santa como la receptora de la herencia prometida. Estamos hablando de énfasis generales. Muy bien, y luego los carismáticos apreciamos el énfasis del poder y la presencia del reino de la teología pentecostal. Un breve comentario. En varias clases hemos hablado de lo que se llama, es decir, el reino ya y el reino todavía no. Entonces, la distinción entre las expresiones teológicas pentecostales y las reformadas, es decir, los pentecostales tienden a enfatizar un reino, si puedo inventar una palabra, sobre realizado, es decir, realizado demasiado. Entonces, hay mucho más del reino futuro que que actualmente se ve o se manifiesta, es decir, muchos más milagros, muchas más sanaciones, hablando de los dones sobrenaturales que tienen la tendencia de implicar una revelación que continúa. Y en contraste, la fe reformada y en el área de la santificación, la fe reformada ve la santificación como una experiencia más progresiva, si me entienden. La teoría carismática o pentecostal ve a veces elevaciones de mi vida espiritual, entonces yo puedo ir rápidamente a un lugar muy alto donde casi no peco o donde tengo más poder, y eso viene por ciertas experiencias que ellos tienen varios nombres para estas experiencias, segundo bautismo, etcétera, etcétera, bautismo en el Espíritu Santo, que ellos ponen su propia definición en esa frase, en mi opinión no bíblica la definición. Pero la persona que habla en lengua, por ejemplo, esa persona es elevada en su vida espiritual. Y en contraste, la fe reformada dice que no, la Biblia no enseña esto, enseña una santificación progresiva, gradual, que nosotros estamos trabajando por fe, como Pablo dice, trabajar en la salvación, porque Dios es el que está obrando en ustedes para darle el querer y hacer, pero es una santificación más progresiva. Pero vamos a hablar de esto también en esta clase. Y el movimiento de fe parece equiparar la fe con el pensamiento positivo, que parece negar la realidad. En la teología reformada, la fe es siempre la confianza completa en la sabiduría soberana y las promesas de Dios, quien puede o no remover la enfermedad,
el sufrimiento, el mal o el dolor de acuerdo con su infinita bondad y a veces insondables propósitos. Bueno, no es decir que nosotros no creemos en milagros ni en sanaciones, si creemos que Dios puede y lo hace. Pero en contraste del movimiento de fe, entonces si no lo hace, no es por falta de mi fe. No tampoco es porque soy un pecador más grande que otros. Y Jesucristo y muchos apóstoles y el libro de Job, y hay muchos ejemplos de la Biblia, aún en la vida de Jesucristo, que niega por completo la posición de los que mantienen esta teología de movimiento de fe. Muy bien. ¿Preguntas? Alguien hizo una pregunta acerca de la hermenéutica. Esta no es una clase acerca de la hermenéutica. Pero hablando de la autoridad, sí, vamos a la Biblia, pero surge la pregunta, ¿cuál es la interpretación correcta? Porque yo tengo las mías y mi hermano tiene la suya. No, yo diría, y vamos a profundizarnos en este concepto en el curso que no hemos creado todavía acerca de la hermenéutica. Pero la Biblia, cada párrafo, cada libro de la Biblia tiene una sola interpretación. Entonces, ¿cómo puedo llegar a saber la que es? Bueno, mi trabajo, mi responsabilidad, mi tarea como lector es respetar la literatura que tengo enfrente. Entonces aquí tengo la Biblia abierta al Evangelio de Juan. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Bueno, es un relato histórico de la vida, los hechos, las enseñanzas, la muerte, la resurrección, la ascensión de Jesucristo y la dádiva del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la interpretación correcta de este libro? Bueno, ¿quién tiene la respuesta? El autor mismo tiene la respuesta. Entonces, yo tengo que ir al autor. Juan ya está muerto. No puedo conversar con él cara a cara, obviamente. Pero no puso en su documento su propio propósito. Él no quiere decirme por qué escribió este documento. La respuesta es que sí. Juan quiere que yo sepa. Entonces, vamos a ir al final. Juan me da el propósito. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas. Entonces, su propósito obviamente no es enfatizar los milagros de Jesucristo. No es jugar con los milagros, crear un medio ambiente de circo para que nosotros tengamos tanta curiosidad. No, Él lo dice aquí que no es su propósito. Y alguien que lee la Biblia buscando este tipo de tontería, entonces no está honrando el propósito de Juan. ¿Cuál es? Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. No es que no me importen, es que no contribuyen a mi propósito. ¿Cuál es mi propósito? Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, todo este libro, los 21 capítulos, tienen el propósito de convencerle que Cristo es el Hijo eterno de Dios y el Mesías, el ungido Rey de Dios, para establecer su reino aquí en la tierra. Es mi propósito. Y tengo otro propósito. Y para que al creer en su nombre tengan vida. Entonces tiene dos propósitos. Probar la identidad de Cristo y salvarte. Bueno, punto. Wow, entonces debo de leer cada párrafo del libro a la luz de la hermenéutica que el autor me dio.
Entonces, si no lo hago, no respeto al autor. Si no lo hago, no respeto el tipo de literatura que es Juan. Es un documento histórico relatando los eventos de la vida con este propósito de probar su identidad y de salvarme a mí. Wow. Entonces, y yo diría que no es, bueno, a veces es difícil, no tan difícil. Yo creo que es posible considerar cada libro de los 66 libros con esa pregunta. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué escribió Moisés el Pentateuco? Yo creo que si estudiamos los primeros 5 libros de la Biblia, haciéndoles a esos libros esa pregunta, Moisés me va a decir por qué escribió esos libros. Muy bien. Es una breve hermenéutica. Hay muchos principios más, pero la intención del autor es primordial. No es primordial, pero es uno de los varios principios sumamente importantes. Muy bien. Ahora vamos a tocar la Confesión de Fe de Westminster. Y este libro tiene 33 capítulos y capítulo número 1 tiene título de las Santas Escrituras. Entonces, los eruditos que estudiaron por 10 años en un convenio con un grupo de como 50, 60 teólogos, todos juntos, todos eruditos, todos estudiando al fondo por 10 años la Biblia, ellos concluyeron que nosotros podríamos resumir la Biblia en 33 temas. Y aquí están. No son perfectos, pero aquí están. Y es un intento fiel a establecer un resumen de lo que la Biblia enseña como sistema de doctrina. Y para poder entender la Confesión de Fe de Westminster, al final de la clase voy a crear una bibliografía, pero creo que si es posible obtener un solo libro, yo recomendaría un comentario sobre la Confesión de Fe Westminster escrito por G.E. Williamson. Y también ustedes tienen acceso a la página de los ministerios de Ligonier en español, y también en español tienen algunas enseñanzas acerca de este documento. Hay un cuerpo completo por Juan Gershner, que ya se murió, pero era mi profesor en el seminario, un erudito fantástico, que también dio muchos audios acerca de este documento. Y bueno, yo he leído varios y también no puedo comentar en cada párrafo del documento, es imposible. Ustedes deben leer el documento, deben leer constantemente el documento, deben de estudiar el documento por el resto de sus vidas, no porque es la Biblia, pero porque es un atento fiel para poder entender la Biblia. Bueno, entonces vamos a empezar. En primer lugar, el capítulo 1, que quiere establecer la autoridad única de la Biblia, empieza hablando de 2 maneras por medio de las cuales Dios se revela. ¿Y cuáles son? Dios se revela a través de lo que Él ha creado, y yo soy parte de la creación. Entonces Dios se revela a través de mí, a través de mi conciencia y de otros aspectos de mi espiritualidad. Dios se revela. Y algunos hablan de esta manera el primer libro. Entonces Dios escribió 2 libros. El primer libro, la creación. Y Dios se revela porque cada característica, cada aspecto de la creación también revela cómo es el creador. Pero también escribió otro libro
Y algunos dicen que en verdad no es libro, son gafas para poder leer la primera revelación. Entonces, ¿cuál es esa manera? Bueno, es la Biblia. La Biblia es el segundo libro o son lentes por medio de los cuales yo puedo interpretar de manera correcta y ver a Dios en la creación, el Dios que había creado el universo. Bueno, pero ¿qué sabemos de Dios a través de la creación? Bueno, no quiero profundizarme en la filosofía, pero a través de los siglos, varios han usado lo que se llaman las pruebas teístas. Y otros han dicho recientemente que no son pruebas, pero son apuntes, apuntan, señalan, son evidencias del Dios creador. Y por ejemplo, Aristóteles, Tomás de Aquino, también son los más famosos para desarrollar los argumentos tales como causa y efecto. Diseño, los científicos también hablan de de diseño inteligente. Argumento de tipo de ser que somos, argumentando intuitivamente, pensando en lo espiritual y mis deseos, mis anhelos, dice Eclesiastés, indican que existe la eternidad y un misterio que Dios todavía no nos ha revelado. Entonces, hablando solo basado en la creación, en los argumentos teístas y argumento moral, también Pablo mismo lo usa en capítulo 1 y 2 de Romanos, diciendo que el hecho de que yo tengo un concepto en mi conciencia entre bien y el mal, eso indica que existe un juez, un árbitro que ha creado estas leyes morales, y por eso mi conciencia alternativamente me acusa o me afirma en mi comportamiento. Y la Biblia enseña que la revelación de Dios en la naturaleza es útil y clara. Bueno, vamos a leer un poquito de esto. Ustedes están familiarizados. Que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Es verdad, ¿no? El firmamento proclama la obra de sus manos. Un día comparte al otro la noticia. Una noche a la otra se lo hace saber. Sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible, por toda la tierra resuena su eco. Sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Dios sí se revela en toda su gloria, en varios atributos: poder, belleza, bondad y hasta ira. Los eventos destructivos de la naturaleza y a veces expresan la ira de Dios. Y Pablo también habla así en Romanos 1. Si podemos buscar ese texto en Romanos 1, vemos estas palabras del apóstol, quien dijo: ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen o reprimen la verdad. ¿Me explico? Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado, porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Entonces, es útil y clara, y nosotros quedamos responsables por lo que se revela solo a través de la creación.
Pero este tipo de revelación también tiene sus límites. Tiene un problema. ¿Cuál es? Porque no es suficiente. ¿O cuál es la tendencia del hombre? ¿Qué hacemos con la revelación que recibimos a través de la creación? Pablo dice que reprimimos, es que suprimimos, es que somos rebeldes. No quisiéramos dar cuenta a lo que Dios se ha revelado en lo que Él creó. Y por eso entendemos que Dios tiene que, o por amor, Dios proveyó otra manera por medio de la cual Él se revela. Por muy útil que sea la revelación natural, el cristianismo histórico siempre ha mantenido que para comprender con claridad el plan de Dios para redimir a la humanidad es necesaria una revelación especial. Para decir lo mismo de forma negativa, la revelación natural no es suficiente, no es adecuada para darme ¿qué? El plan de salvación. Me hace saber quién es Dios en muchos de sus atributos y se revela a través de mi conciencia me condena, pero en verdad necesito que Dios me hable de otra manera para que yo entienda cuál es el remedio de mi situación tan pobre y tan miserable. Muy bien. Por lo tanto, Dios en su asombrosa gracia y misericordia nos dio su palabra para dejar claro en un relato histórico escrito quién es Él y su plan de amor, su plan de redención para tener una relación eterna e íntima con nosotros. Entonces, la Biblia es tesoro, la Biblia es oro. La Biblia tiene valor infinito. La Biblia me revela en toda su gloria todo lo que Dios quiere que yo entienda de Él ahora mismo. Hay mucho más, pero vamos a verlo cara a cara un día y vamos a estar estudiando, conociendo, creciendo en conocimiento de Dios, probablemente para toda la eternidad, porque es un ser infinito. Pero es suficiente, lo que Dios se ha revelado en la Biblia es suficiente para conocerlo y también es suficiente para que recibamos la salvación. Pero ¿cómo sabemos que la Biblia es históricamente verdadera? Bueno, hablando del Nuevo Testamento, supera a toda la literatura histórica de la antigüedad en 4 categorías críticas para juzgar la veracidad histórica. Yo menciono estos nada más para animarlos y también para estimularles a que investiguen estos puntos. Y también me refiero al curso sobre la autenticidad histórica de la Biblia. Pero rápidamente, el tiempo transcurrido entre los hechos ocurridos y la fecha en que fueron escritos. Entonces, vamos a suponer que el calendario que hemos usado por siglos, por milenios, es correcto, que Cristo murió en el año 0. Se murió en el año 33. Entonces, si Cristo murió en el año 33, ¿cuándo fue escrito el primer libro del Nuevo Testamento? ¿En qué año? Bueno, los historiadores, los eruditos, todos están de acuerdo que Gálatas fue el primer libro escrito por un apóstol y 14 años después. 14 años es un tiempo sumamente breve. Pablo todavía está tiene todas sus facultades, sabe pensar, recuerda mucho, ha investigado a muchos testigos oculares y también ha consultado, dice él, a Cristo mismo y escribe su evangelio en el libro de Gálatas solo 14 años después. Es un tiempo sumamente corto, respetado por todos los historiadores, porque normalmente en la antigüedad los eventos cuando sucedieron están muy, pero sumamente separados del primer
documento escrito relatando esos sucedimientos. Entonces, la B es tiempo transcurrido entre el autógrafo y la primera copia manuscrita que tenemos del documento. Otra vez, la Biblia queda en una categoría por sí sola en estos dos puntos, porque otra vez, casi todos los historiadores y eruditos determinan que Juan escribió su evangelio en el año 90. Hay que recordar que era muy joven, quizás un adolescente cuando era discípulo de Jesucristo. Y después de las décadas, él escribió su documento que se llama el Evangelio de Juan en el año 90. Ok, entonces, ¿cuánto tiempo hay entre el documento escrito por Juan en el año 90 y la primera copia que tenemos de esos acontecimientos o de ese documento? La respuesta es que en un museo en Londres tenemos una copia de una porción del Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 27 hasta 33 por ahí, que casi todos determinando la fecha en paleontología, en también tipo de material, de papel, la región, etcétera, etcétera, determinan que este documento tiene una fecha de 130. Es decir, 40 años después del documento escrito, del autógrafo, tenemos una copia. Y es increíble, es increíblemente corto el plazo de tiempo que también le da credibilidad a la historicidad y confiabilidad de la Biblia. Muy bien, el gran número de copias de manuscritos es otro punto. Tenemos más de 1000 copias del Nuevo Testamento. ¡Wow! Increíble. Entonces no hay otro documento de ese tiempo que compare a lo que tenemos en cuanto al número de copias de las manuscritas de la Biblia. La de mucha documentación histórica extrabíblica corrobora los acontecimientos históricos registrados en la Biblia, y también algunos mencionan en su correspondencia hasta la misma resurrección de Cristo. Ninguna fuente histórica extrabíblica contradice la Biblia. Hay muchísima documentación en cuanto a esto, porque un erudito historiador que se llama Gleason Glick, profesor en Cincinnati, en un seminario judaico, dijo que ningún documento, ningún encuentro en el área de arqueología contradice ninguna parte, ningún hecho, ningún evento de la Biblia. Muy bien, volviendo a lo más espiritual, eso nada más nos da confianza que ese es un documento confiable, es un documento histórico, y los eruditos ahora están de acuerdo de que este documento es sumamente confiable, y que nosotros podemos confiar en que lo que tenemos aquí en esta Biblia en verdad es lo que ocurrió o aconteció en la vida y en las enseñanzas de Jesucristo. Muy bien, ¿cómo sabemos que la Biblia es inspirada? Bueno, la Biblia misma dice que es inspirada, y Jesús también tiene suposiciones que la Biblia es inspirada, pero tenemos que tener cuidado con la palabra inspirada. Cuando decimos que la Biblia es un documento inspirado, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué significa? ¿Cómo definimos la palabra inspiración? Bueno, sí, los fundamentalistas dirían que, bueno, es un documento dictado. Nadie cree eso. Algunas partes sí, los 10 mandamientos, sí, quizás
otra porción muy breve, pero Dios nos dictó esto. Pero inspirar, algunos dicen hoy en día que la Biblia, cuando dicen que es un documento inspirado, en sus mentes están pensando así, es un libro que me inspira, que me motiva, que me ilumina, que me hace sentir bien. En inglés diríamos inspiracional. Y hace una semana una señora me escribió esto para ilustrar lo que estoy diciendo, si puedo encontrar. Quisiera aclarar algo. Ya no soy la persona escéptica que era. Yo creo que la Biblia es la palabra de Dios viva e inspirada. Y sigue. Yo creo que la palabra de Dios contiene la verdad para toda la vida y para la salvación, aunque no es históricamente correcto, cronológicamente, en cada instante, o que tenga errores también en cuanto a la historia. Entonces, esta persona cree en la inspiración de la Biblia, pero no cree en la historicidad de la Biblia y ni que reporte correctamente el orden de los eventos en la Biblia. Entonces, ¿esa persona cree en la inspiración de la Biblia? Yo diría que no. Porque, ¿qué es lo que quiere decir la palabra bíblicamente inspiración? Bueno, los teólogos están usando un versículo que Pablo mismo usa, donde Pablo también da su descripción de la naturaleza de la Biblia. Y vamos a buscar ese texto, muy famoso el texto, en Segunda a Timoteo. Segunda a Timoteo, capítulo 3, 14. Pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada. Ahí está. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Toda la escritura es inspirada. La palabra literalmente, y aquí está en las notas, teoneumatos, una sola palabra, que quiere decir Dios exhalando. Entonces, Pablo usa un término que se usa para la creación del mundo. ¿Cómo creó Dios el universo? Con su palabra, por hablar. Su aliento pasó por su lengua, es decir, exhaló. Y Dios creó exhalando. Y en otras palabras, la palabra teoneumatos quiere decir crear. Dios creó la Biblia. Y entonces, ¿Dios creó un documento con errores? No. ¿Dios creó un documento que tiene errores históricos, geográficos? No. ¿Tiene errores en cuanto a ciudades, eventos, personajes? No tiene errores. En los documentos originales no tiene errores. Entonces, hay que entender y aceptar que la fe cristiana es una fe histórica.
Si los eventos históricos no son correctos, si en verdad no sucedieron, no tenemos ninguna religión, no tenemos ninguna fe, porque el cristianismo es el récord de Dios invadiendo en la historia. Dios bajando del cielo para meterse en los asuntos de los seres humanos. Históricamente es una fe sumamente histórica, basado en la historia, basado en eventos históricos, así como basado en el Éxodo, basado en los milagros de Elías, basado en la vida histórica, los eventos históricos, la muerte histórica, la resurrección física e histórica de Jesucristo, la ascensión histórica de Jesucristo, la intercesión que está sucediendo actualmente. Entonces, la fe cristiana no es una fe emocional, no es una fe existencial, no es una fe imaginaria, no es una fe que todo toca mis emociones, o la Biblia no es una fe que solo que me inspira. No, el cristianismo es una fe histórica, basado en la historia.